Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vencer el Silencio, el nuevo podcast de la colectiva 50+1. Yo soy Debbie García y me emociona muchísimo estar aquí con ustedes en este primer episodio. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Corichi, presidenta nacional de 50+1. Estamos muy contentas por arrancar el día de hoy nuestro primer podcast de muchos que habrá, Vencer el Silencio, de la colectiva 50+1. Así es, Clau, en Vencer el Silencio buscamos abrir diálogos necesarios sobre la participación de las mujeres en la política, la academia, el sector empresarial y la vida pública. Vamos a hablar de liderazgo, de derechos y obviamente sobre todo y de todo lo de que seguimos avanzando en la igualdad sustantiva, Clau. Así es, y qué mejor que arrancar en marzo, que además está una conmemoración tan importante, que no es festejo, es conmemoración, el del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional de las Mujeres, que surge, mi querida Debbie, de una lucha histórica. Bueno, las mujeres siempre se han manifestado, pero habían estado un poco en el silencio, en el espacio de lo privado, no en el espacio de lo público, y es a partir de estas marchas y manifestaciones que las mujeres entran, por ejemplo, al espacio laboral y de pronto, pues a finales de los 1800, resulta que empiezan a decir, oiga, nuestras condiciones laborales son terribles. Se da una marcha enorme en la ciudad de Nueva York y estas mujeres que marcharon después, bueno, pues están en una fábrica, son encerradas para reprimirlas de alguna manera que habían marchado, se enciende fuego sin querer pues dentro de la fábrica y como el patrón las tenía encerradas, mueren y es un incendio atroz que cobra la vida de muchas de ellas que estaban exigiendo simplemente igualdad de derechos laborales que los hombres. Y a partir de ahí, bueno, pues vienen muchas manifestaciones más muy claras y surge esta conmemoración tan importante, por eso qué mejor que arrancar en marzo. Así es, y recordarle a todas y a todos que esta es una marcha de visibilización, de sororidad, en donde también lo que se busca es que tanto hombres como mujeres, ¿no? Entiendan el concepto de lo que es la marcha y el real objetivo, y que no piensen que solamente es para otro tipo de movimientos que pues no van ni al caso, ¿no? Sino No, lo es que para pasa es que visibilizar y para... es para visibilizar y manifestar además demandas históricas que Claro. hoy siguen vigentes. O sea, ¿cuál es el tema fundamental? Y es el tema que además nos une en 50+1. El tema de la búsqueda de nuestros derechos, nuestras causas, la búsqueda también de un país y de un mundo en que la violencia no sea algo cotidiano para las mujeres, para las infancias, que salir a la calle no nos dé miedo. Por supuesto, es una lucha y además esta marcha del 8 de marzo manifiesta esas luchas también por las que ya no están, porque no queremos que se repitan las brutalidades y los abusos que se han vivido tradicionalmente contra las mujeres. Y también, hay que decirlo, son reivindicaciones, la reivindicación de nuestros derechos en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres. Así es, Clau, parte de lo que hace esta colectiva 50+1, que también es parte de lo que vamos a platicar aquí en este podcast, Vencer el Silencio. Y por eso a mí me gustaría preguntarte, Clau, ¿qué sirve formar parte de una colectiva como 50+1? Bueno, es muy importante porque nos dimos cuenta cuando empezamos a agruparnos, cuando empezamos a ponernos de acuerdo, a pesar de que algunas tenían diversas visiones políticas, nos dimos cuenta que por una parte, unidas somos más fuertes, es parte de nuestros eslogans, pero también que nuestra voz se escucha, que vencemos el silencio juntas, que cuando estamos juntas podemos potenciar nuestros mensajes y nuestras causas se escuchan mucho más, pero también cuando nos ponemos de acuerdo entre nosotras y por eso estar juntas en 50+1, estar juntas en las organizaciones de sociedad civil, también hace que podamos encauzar muchas luchas, pero también exigir, demandar, estar atentas también de que se cumpla la ley y además estar atentas al funcionamiento desde funcionarios, servidoras y servidores públicos, pero sobre todo estar buscando que vivamos una vida libre de violencia. Entonces me parece que juntas podemos encauzar muchos de estos temas que son y que dan origen no solo a 50+1, sino a muchas organizaciones de sociedad civil. Y te quiero decir, David, que hay un tema que me parece muy importante. Hemos trabajado este año también mucho en el empoderamiento de las mujeres.
Somos una organización que agrupa a mujeres líderes de diversos ámbitos, pero hemos trabajado mucho en el empoderamiento económico de las mujeres en este año pasado, pues porque es muy importante. El empoderamiento económico, además de que es un derecho, también es un tema muy importante para romper círculos de violencia. Es decir, hay muchos, bueno, es justo en un país que además quiero decirte que las mujeres ganamos en promedio 23% menos que los hombres por el mismo trabajo. Entonces hay mucho por hacer y 50+1 representa la posibilidad de hacer y llevar a cabo causas y temas todas juntas y que esta voz se escuche más fuerte. Así es, y qué increíble que existan colectivas como 50+1, donde, como bien dices, no se limitan solamente a un estereotipo de mujeres, ¿no? Tienen mujeres de todos los círculos y aparte de todos los niveles, ¿no? Tanto empresariales como políticos, ¿no? Y sobre todo con el mismo objetivo de la lucha por la igualdad y que acobijen a mujeres, ¿no, Clau? Porque muchas veces hay mujeres que no saben que existen estas colectivas, se sienten solas, en ocasiones no saben cómo pedir ayuda en ciertas instancias y luego les da miedo ir a instancias como más grandes, ¿no? En cambio, unidas en una colectiva así, creo que pueden encontrar una cadena de apoyo muy importante. Muy importante y además también, pues somos la voz. Justamente por eso creo que el nombre es muy importante de Vencer el Silencio. Somos la voz de muchas mujeres y de muchas causas. Por ejemplo, hacemos campañas también para difundir nuestros derechos político-electorales, nuestros derechos pues humanos, fundamentales, pero también somos solidarias con las causas de las madres buscadoras, con las causas también de las desaparecidas, con las causas de las niñas y niños que son violentados y que nos hieren profundamente, pero que queremos estar justamente respaldando estas causas, alzando la voz. Hemos tocado muchos temas y también quiero decirte que muchas de las mujeres que forman parte de 50+1, por una parte muchas son activistas y otras están activas en la vida pública, unas en el sector empresarial, otras en el sector político, pero incidiendo incluso en las cámaras. Es una experiencia además, tú lo debes saber porque lo hemos vivido, es una experiencia también de amistad, de sororidad, es una experiencia también de darnos fuerza y saber que unidas podemos hacer cosas maravillosas. Se vuelve como una familia, ¿no? Se vuelve una familia, se vuelve además sentirte que cuando tienes una causa no estás sola, que alguien te puede acompañar en esta visión, en esta causa, siempre y cuando sea una causa justa, que luche por la igualdad, que luche contra las violencias. Y además es una causa en la que hemos encontrado grandes aliados, pero sobre todo es una causa que potenciamos al más alto nivel, haciendo acuerdos muy importantes. También un tema importante para nosotras es el tema, por supuesto, de seguirnos capacitando, preparando, a pesar de que tenemos mujeres que son exgobernadoras, senadoras, pero también tenemos las activistas, las jóvenes, también tenemos las deportistas. Entonces, es una colectiva de muchos talentos de muchas mujeres. Y qué mejor empezar este primer episodio de este podcast, Vencer el Silencio, contigo, Clau, porque eres una mujer que desde hace muchos años estás desde el activismo hasta las causas justas. ¿Cómo empieza tu proceso en este mundo? Digo, obviamente sé que pues, llevas mucha experiencia, ¿no? Y mucha trayectoria, pero algo trascendente que te haya dado como este piquito de decir, yo quiero estar al frente de esta colectiva. Yo creo que tiene que ver con mi formación. Yo les he dicho siempre que yo soy hija de la escuela pública. Me formé en la escuela pública porque mis papás venían de la izquierda y se consideraba además que era importante que estuviéramos ahí. Y pues viví muchas situaciones junto con muchas amigas, junto con muchas compañeras y compañeros, de vivir no solo la realidad de todas las personas, sino la realidad de las mujeres en todos los ámbitos. Y también fue una experiencia de vida. Pues cuando yo era niña, digamos, pues mi mamá siempre estaba a favor de los derechos humanos, el apoyo a las madres, de los desaparecidos en la guerra sucia. Y entonces, bueno, pues evidentemente ver esto, ver a tanta gente que además le habían violentado sus derechos humanos, escucharlo desde niña seguramente, querida Debbie, fue muy importante. Y también quiero decirte que no solamente fue
esa parte, fue estudiar en la UNAM, ver muchos temas, muchas causas, empujar en una etapa en la que a mí me tocó estudiar, que venía post movimiento zapatista, y entonces decir, oye, hay muchísimas causas sociales de todas las personas que no están resueltas, y además era un icono en esa época no solo el subcomandante Marcos, sino también la comandante Ramona, o sea, es decir, claro, que empezó a haber mujeres que destacaban, y también vengo de una generación que las madres de nosotras, nuestras abuelas, rompieron muchos techos de cristal y que eran un ejemplo, que además nos sentíamos libres, pero al mismo tiempo todavía vivíamos en una sociedad un poco conservadora, y creo que eso fue muy determinante para mí, ver a mi madre, pero también ver a muchas y muchos compañeros en la universidad, en la UNAM, luchar con temas y causas de temas de política social y temas de igualdad. Oye, y ahora que mencionas a tu mamá, que digo, yo creo que mucha gente sabe, tu mamá ex gobernadora de Zacatecas, ahorita senadora, y bueno, ha hecho mil también activismo, como dices tú, y muchas luchas. ¿No te pasa ahora, Clau, que ahora lo estás viviendo? Tú tienes una niña. Entonces ahora esta parte de ver a tu niña que vive contigo y con tu mamá, ¿no? O sea, ya 2 generaciones de mujeres bien fregonas. ¿Cómo ves ahora a tu niña? ¿La ves como con este ímpetu de decir, yo quiero hacer algo similar? Y yo creo que sí, fíjate, Debbie, que es una buena pregunta porque la veo muy empoderada, la veo muy fuerte, y al mismo tiempo quiero decirte algo que también me preocupa. Yo creo que todas las mujeres hemos vivido violencias, y entonces me preocupa porque es terrible pensar que si nace una niña es muy probable que viva un episodio de violencia. Yo quiero que a ella no le pase lo que nos ha pasado a la mayoría de las mexicanas en este país, pero también al mismo tiempo la veo echada para adelante, empoderada. Un día me dijo algo, me dice, estaba chiquita, más chiquita, porque ahorita tiene 9 años, pero tenía 5 años, y me dijo, mamá, ¿cuándo es el día de la niña? Y le dije, ¿por qué? Pues el 30 de abril. Y me dijo, no, ese es el día del niño. ¿Cuándo es el día de la niña? Claro, Porque yo no me siento que ese día sea el día de la niña. Es decir, las palabras sí importan, sí importa nombrarlo de otra manera, y además, pues muy orgullosa de lo que está haciendo ella, de su libertad, de su inteligencia. Como bien dices, pues mi mamá es pues de alguna manera es una mujer importante en la historia de la vida pública del país, que rompió muchos techos de cristal, pero te quiero decir que mi abuela, que era una mujer que estaba dedicada a su casa, era una mujer fuerte y era una mujer que nos impulsaba a que estudiáramos, a que no nos quedáramos en el espacio solo de lo privado. Tengo una tía abuela que estuvo en la época, pues está muy dura de la guerra cristera, y era maestra en una comunidad rural, y tenemos digamos, muchas historias de ellas, de mis tías abuelas, de mis bisabuelas, de mis tías bisabuelas, que eran mujeres de lucha, mujeres aguerridas, mujeres que vivieron situaciones muy difíciles, pero que en todas las enfrentaron y salieron adelante. Entonces yo espero que para mi hija esto que dicen, pues la madre, la abuela son fundamentales en la vida de la bisabuela, este vínculo sea un vínculo que le dé mucha fuerza. Seguro que sí, no, totalmente. Teniendo estos ejemplos, aparte, viendo todo lo que hacen en la colectiva, ¿no? Y todo lo que han logrado, creo que es un legado que se le va a quedar 100% y que va a continuar. Y eso es lo increíble, ¿no? Que desde chicos también los niños y las niñas sepan de estos movimientos y de estas ayudas y de estos apoyos y de estas cadenas de valor que nos dan como que esta energía y este impulso para poder seguir luchando contra las causas justas, ¿no? Pues yo creo que eso que dices es que tenemos que buscar las causas justas en un mundo un poquito descompuesto, es decir, con tanta inseguridad, con tanta violencia, hablar de muchos temas. Yo soy una ferviente creyente de la crianza positiva, además, porque creo mucho que el amor todo lo puede, que el amor todo lo salva, y creo mucho que hay que educar en el amor, que hay que educar, por supuesto, que tiene que haber esta crianza positiva para encauzar, pero que el amor todo lo puede. Y creo que hoy un gran reto también desde 50+1 es hacer transformaciones sociales y culturales en una cultura de paz, en una cultura también que nos enseñe y nos ayude a que nuestras niñas y nuestros niños no vean la violencia como algo normal. Y hemos visto casos, Debbie,
horribles en los últimos años, o quizá ahora se visibilizan por las redes, no lo sabemos, pero lo real es que hemos visto casos terribles y queremos luchar contra ello. Queremos que México no siga siendo el lugar número 1 en pornografía infantil. Queremos también contribuir a que se evidencie cuando hay malas actuaciones, que se ponga en las políticas públicas mucha atención para garantizar una vida libre de violencia, sobre todo para las infancias y para las mujeres. Así es, sumamente importante, Clau. Y ahora que tocas este tema más a fondo de la violencia, que es un tema que pues nadie puede evitar no platicar de eso, y desafortunadamente creo que todos y todas hemos pasado por situaciones de violencia en algún punto de nuestra vida. ¿Has pasado tú una situación de violencia y cómo has logrado vencer el silencio sobre esta situación? Yo creo que, voy a decir algo muy triste, creo que hay muchos tipos de violencias y no soy la única, y estoy segura de eso, porque siempre en nuestros eventos preguntamos que levante la mano quién ha vivido algún tipo de violencia, y desafortunadamente prácticamente no hay nadie que se queda con la mano abajo. Y entonces yo, claro, que he vivido diversos tipos de violencia, y alguna gente pensaría que no. Alguna gente diría, bueno, pues Claudia ha tenido espacios de decisión importante, ha tenido, además, soy una mujer fuerte, que he tenido pues una vida, yo digo que muy afortunada en muchos sentidos. Sin embargo, claro que he vivido violencias. Yo recordaba el otro día que me hacían justamente una entrevista. Pues quizá la primera violencia que recuerdo, porque no lo sé, ¿verdad? A veces tal vez no lo recuerdas, pero la primera violencia que tengo clarísima es yendo en el metro. Iba yo a un curso que daban en el castillo de Chapultepec. Y bueno, esto de el manoseo a una niña de 12 años, el que se te pegaran, el que te hostigaran, el que te jalaran, el que te dieran una nalgada, era algo, o era algo, sigue siendo, no lo sé, porque bueno, pues he ido creciendo ya en otras circunstancias, cotidiano. Claro, la violencia en los noviazgos también, creo que todas la hemos vivido, a veces de manera brutal, a veces de manera tremenda. La violencia política no se diga. Totalmente. Es decir, yo creo que sí, he vivido diversos tipos de violencia y cómo he logrado de alguna manera salir adelante. Creo que con mucha fortaleza, pero creo que vivíamos épocas, Debbie, que tenemos que reflexionar, donde uno se guardaba esas cosas para uno, donde uno normalizaba esas violencias, y tenemos que cambiar esto. O sea, donde si te daban una nalgada, te querían, había un intento de abuso, te lo callabas. Y creo que hoy tenemos el reto justo de vencer el silencio, de hablar, de decir, hoy soy diferente de la niña que fui, de la jovencita que fui, que a veces me quedaba callada y que sentía pena de algo que no puedes sentir pena, claro, sino al contrario. Y yo quisiera ser hoy, cuando era más joven, tener la fuerza que tengo ahora, pero creo que justamente el estar juntas, el hablar de estas cosas, el visibilizar, nos da estas posibilidades. Y tú me decías esto, pero te aseguro, y tú lo decías, tú seguramente has vivido algún tipo de violencia. Sí, de igual manera creo que pues también de jovencita, ¿no? En estos sistemas que de repente tú creías que era algo normal, y tú pensabas que si un niño te hacía bullying, o que en ese momento no sabías que era bullying, pero sí, creías que te tocaba o te decía alguna mala palabra o te ofendía, ¿no? Tú te sentías hasta culpable porque decías, híjole, chance y tiene razón, y sí soy eso que me está diciendo, y entonces no lo voy a acusar porque a lo mejor y sí, no sé, o a lo mejor le hice algo y provoqué. Y creo que como bien dices, el tiempo ha cambiado afortunadamente, pero desafortunadamente todavía seguimos pasando por esas situaciones. Y es tan complicado ver que hay mujeres a estas alturas y niñas a estas alturas que todavía no pueden salir de eso, y que piensan que es lo normal, que crecen con esta familia, que a la mamá le gritan, a la mamá le pegan, golpean, sí. No le dan dinero, y entonces ellas y ellos, ¿no? Porque hablamos de niños y niñas, creen que esto es normal, y entonces van creciendo con ese sistema. Entonces creo normalizando la violencia. Exacto, yo creo que eso es algo que no se puede normalizar. La violencia es algo que no es normal, que no podemos normalizar, y que creo que tenemos que empujar desde todos los espacios, y espacios como hablar de ello y decir, no es normal. Y lo que tú decías, antes no se interpretaba como violencia, si no te daban, por ejemplo, si no te daban un recurso, si te dejaban sin la pensión, no se interpretaba como violencia. No se pensaba como que la violencia psicológica era violencia. Entonces, menos la violencia política, por ejemplo.
Entonces hoy tenemos más tipificado todo esto, lo tenemos en la ley, pero también tenemos que fomentar que toda la gente sepa que la violencia y todos los tipos de violencia no son normales. Y hablarlo, Clau, ¿no? O sea, Hablarlo. los que tenemos hijos, ¿no? Las que tienen hijos, hablarlo y normalizar hablarlo tal cual. Y vencer ¿no? el silencio. Y vencer el silencio, claro, ¿no? O sea, a enseñarle a los niños y a las niñas que ahorita tal cual las cosas como son, ¿no? ¿Qué es violencia psicológica? ¿Qué es violencia económica? O sea, enseñarles todos los tipos de violencia para justamente evitar que crezcan normalizando este tema. Totalmente. Parte de toda esta plática, Clau, me lleva también a preguntarte, ¿tú a quién consideras o qué personaje de, por ejemplo, ahorita del 2024, tú considerarías una mujer que rompió un techo de cristal o que hizo algo a favor de las mujeres, que fue una líder? Digo, hay muchas, pero alguna que tú puedas mencionar que tú consideres. Bueno, para mí es un ícono y creo que para muchas de nosotras y algunas gentes, la mayoría las conocemos en este ambiente, pero creo que Giselle, esta mujer en Francia que fue abusada por su marido durante tanto tiempo y que además permitió que la abusaran otros hombres durante muchos años, es un símbolo de dolor, pero también de fortaleza, de valor. Creo que se volvió un ícono muy importante de la lucha por una razón, porque ella justamente venció el silencio e hizo algo impresionante. A mí una de mis frases favoritas, y el año pasado creo que queda marcado por ella, por su dignidad, por su valor, para pedir que un juicio y que a una persona que además se supone que es la persona que más te debe cuidar, que claro, te quiere. En la que confías. Con la que hiciste tu vida, tuviste a tus hijos, tuviste a tus nietos y de pronto te des cuenta que usaba todo tipo de cosas químicas, de instrumentos químicos para dormirte y para que fueras abusada durante años. Claro. Es una cosa brutal. Y entonces me parece que Giselle representa la fuerza de decir, quiero que el juicio sea público con todos estos hombres que abusaron de mí, lo cual en una sociedad, qué fortaleza, qué duro, pero en una sociedad además machista, con una cultura de la violación, es durísimo pensar que además si pueden culparte, porque además hubo quien intentó decir, bueno, es que yo creí que tenía consentimiento ella, que había consentimiento, o no, y hubo algo peor, hubo un tipo que dijo, dos, que dijeron, bueno, yo asumí que si su esposo quería, entonces no había ningún delito. Entonces dices, esto es terrible, pero me parece que lo que nos deja, Giselle, es esta frase de la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza no debe ser de las víctimas, la vergüenza tiene que ser de los que abusan, de los que violan, de los que lastiman, de los que hieren. Y quiero decirte que por eso creo que incluso ella es un ícono para esto de vencer el silencio. O sea, ella representa estas voces de vencer el silencio con una enorme fortaleza. Y te quiero decir que hoy tenemos que invitar también a que los hombres venzan el silencio. O sea, es decir, este silencio que por una parte puede ser cómplice, que por otra parte puede ser cultural por vergüenza, y tenemos que buscar que vencer el silencio sea un tema de hombres y mujeres. Así es, totalmente, porque no nada más es una situación o no por ser partes de una colectiva llena de mujeres, que también hay muy buenos aliados hombres en esta colectiva que también han apoyado y han estado aliados con nosotros para poder seguir en esta lucha. Pero efectivamente hay muchos hombres que también viven violencia y hay muchos hombres que la viven de diferentes maneras. Pero o que la normalizan o la reproducen, ¿no? Claro, y que no lo dicen pues por este rollo de no, como no, yo soy hombre y no, cómo voy a decir y todo. Y no, o sea, también es muy válido y también debe ser necesario hablar. Sí, tiene que ser una transformación social y cultural y solo vamos a poder cambiar esto si cambiamos juntas y juntos, pero por supuesto con el empuje también de nosotras las mujeres para encauzar esto. Así es, Clau. Y justamente parte de todo esto, ¿no? La marcha del 8 de marzo, que ya estamos a pocos días y que, híjole, la verdad es que creo que se vive un momento único en esa marcha, un momento de unión, un momento de apoyo, en donde muchas mujeres de diferentes ámbitos están ahí. No nada más las que han pasado algo, sino es un apoyo
en general para todas, ¿no? Bueno, hasta los papás hemos visto, los padres de muchas de Sí, las sí, sí. desaparecidas ahí, nos tocó el año pasado, que hasta nos preocupamos porque de pronto avienta la diamantina Sí. y creímos que pues ya estás como preocupado Sí, y ya de ciscada. pronto ves, sí, y de pronto ves que lo que estaba pidiendo era un padre que ha sufrido tanto porque está buscando a su hija y porque Sí. además se dio cuenta en el dolor que nuestras causas y las marchas son también una manifestación de demandas, pero también una manifestación entre mujeres de mucha sororidad. Hay muchas que tú vas viendo lo que ponen en sus, pues Las en sus pancartas, ¿no? pancartas y en todo, que es increíble, porque algunas dicen, soy la tía de la niña que nunca tocarás. O sea, es decir, Claro. quiero estar ahí para defender. Y claro, también cada pancarta es una historia de vida tremenda. Yo recomendaría a todas las que nos escuchan, las que nos ven, que de verdad escuchar y ver pues estos eslogans, pero además cada pancarta la escribe cada una con una Sí, historia sí, de vida, sí. pero también es un momento de mucha fuerza, de mucha energía. Y bueno, por supuesto que quiero aprovechar para que invitemos, querida Debbie, a todas a que nos acompañen a marchar este 8 de marzo. Muchas marchan con nosotras y marchamos en el contingente de 50+1, otras en otros contingentes, pero las invitamos a que en el contingente de 50+1 marchen. Es una marcha además alegre, es una marcha Así es. pacífica, es una marcha además donde nos fortalecemos y nos llenamos pues de amistad, de sororidad y de causas. Así es, y fíjate cómo de repente ha cambiado un poco el concepto también de las marchas, ¿no? Antes, a las mujeres les daba un poquito de temor ir en algunos contingentes y estaban con eso, pero ahora ya hay desde hace muchos años ya se ha visto que ya desde niñas chiquitas hasta, como decías, ¿no? Las tías, las abuelitas, las primas, las amigas, ya algunos hombres que se han unido como el señor y muchos otros, y la verdad es que es un momento de mucho apoyo, es un momento de mucha sororidad y es un momento en donde realmente estas causas se unen y se te simbra la piel y se te pone la piel chinita en los momentos de los cantos, de los gritos, ¿no? Y que realmente lo ven como eso, ¿no? Como un momento, sí de mujeres, pero también de refortalecer estas memorias de todas las luchas que se han hecho. No, y además de pedir que nada quede en la impunidad. O sea, es decir, es un grito también de sororidad, pero son gritos también de lucha, pero son gritos de vencer el silencio, pero son gritos de justicia. Y entonces me parece que es increíble. Hay una energía muy impresionante, muy importante. Y además es un mes también, todo marzo, además de la marcha, que es muy importante y que las esperamos. Es un mes muy importante, Debbie, Sí. para estar pensando, deberían ser todos los meses del año, pero es un mes muy importante para recordar todo lo que nos falta por hacer, todas las luchas que todavía tenemos que dar para que estemos en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y que tenemos que ir hacia allá simplemente porque ni más ni menos, solamente igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y que también los temas que enarbolamos, los de la paz, los de la igualdad, los de la lucha contra la violencia, bueno, pues sean también parte de la agenda pública y de la agenda del Estado mexicano. Así es, así que obviamente invitamos a todas y a todos los que se quieran unir al contingente 50+1 este 8 de marzo para que vayan que con sus playeras moradas, Sí, sí, y blancas, que nos avisen sus además también pancartas, para que puedan todo. ir con alguna identificación de Así es. 50+1, pero que vayan, que hagan sus pancartas y bueno, pues vamos a marchar y por supuesto con su cachucha y su agua para Totalmente bloqueador, pero una mochilita chiquita, ¿no? O sea, muchas recomendaciones también que ahorita les vamos a y que continuar dando. además vamos a poner en las redes sociales donde vamos a estar haciendo pues algunas posts para explicar cómo debemos Sí. ir Y preparados las para la frases marcha. también que son bien importantes, ¿estás de Así es, acuerdo? las Algunas frases son frases. importantísimas y además nosotras promovemos pues algunas canciones que son canciones pues de lucha también, pero que son canciones muy importantes para lo que hacemos. Así es, pues bueno, obviamente esto es parte de lo que queremos platicarles en este nuevo episodio, bueno, en este primer episodio y obviamente nuevo, pero entrar como a todos estos temas, ¿no, Clau? A todas estas, em,
situaciones importantes que debemos de tomar y debemos de tocar como mujeres y como sociedad, pero que al final creo que nos benefician a todos. Y obviamente pues vamos a tener un montón de episodios llenos de temas interesantes, algunas invitadas, ¿no? Que nos van a platicar de muchas cosas también bien importantes, pero platícanos ahorita antes de continuar con todo esto. ¿Cuál sería como tu frase favorita o un eslogan de favorito como para la marcha, por ejemplo? Uy, yo creo que hay muchas, pero yo creo que para la marcha sí creo que una de las cosas más importantes, a mí me gusta mucho la canción de Vivir Quintanar, y entonces creo que es un himno, o sea, finalmente es un himno. También tenemos nuestro propio himno, que es Sí, justamente sí, sí. hablando de vencer el silencio. Creo que, eh, creo que es muy importante porque hablar de lo que nos llama, de lo que nos motiva, de lo que nos jala es muy importante. Y estoy convencida que hablar de vencer el silencio sí es una frase muy importante, es decir, venzamos el silencio. A mí, te quiero decir, hay muchas frases que muy interesantes. Por ejemplo, ahorita me quedaba pensando con esa pregunta. Me gusta mucho una frase que dijo Michelle Bachelet, que dice que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, y que cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política, porque la vamos Ujú. transformando. Pero no es solo la política de política Sí, cotidiana, sí, sino sí. todo. Pueden ser las comunidades, puede ser tomar decisiones. Entonces, creo que el que entremos con determinación, con valor, con valentía, puede hacer que cambiemos muchas cosas. Y quiero además decirte que el hecho de que mujeres líderes conformen también esta organización, mujeres líderes significa mujeres que además no la han tenido fácil, mujeres que han Sí. sido resilientes. Hay una frase, hablando de frases que a mí me gusta mucho, que dice que ningún capitán se hace en un mar de calma. Es decir, para tener el liderazgo, para tener la fuerza, hombres y mujeres tenemos que vivir también situaciones de complejidad, de Así dificultad, es. superarlas e ir adelante. Y creo que una organización con mujeres líderes en la materia, que algunas son líderes comunitarias, algunas son líderes en temas de educación, otras son líderes empresariales, otras son líderes en su materia, por ejemplo, en la materia académica. Bueno, creo que la obligación es que tantas líderes juntas puedan hacer planteamientos y hacer transformaciones importantes, y planteamientos de estas transformaciones, y justamente exigir que las cosas vayan cambiando. Eso está increíble, Clau, eso está increíble porque aparte, eh, si nos regresamos un poquito a toda la experiencia y todo lo que has vivido para poder llegar hasta acá, todo lo que has pasado y todo lo que has conocido de todas las mujeres que se te han acercado obviamente las mujeres que están en la colectiva, que evidentemente debes de saber historias de muchísimas y muchísimas mujeres que han pasado por situaciones complicadas y que ahora las ves y dices: "Qué impresión que están, haciendo lo que quieren, trabajando en donde quieren, viviendo una vida plena, una vida feliz", que evidentemente todas tenemos situaciones complejas, ¿no? Pero que ya las ves desarrolladas y dices: "Qué impresión y qué padre poder ver estos avances que hemos tenido como género femenino", ¿no? Y como mujeres. No, mucho, porque a ver, se han roto muchos techos de cristal, pero yo creo que no ha sido nada fácil. Mira, hace poco entrevistaba para otro tema a algunas mujeres líderes. Lo entrevistaba para mi tesis doctoral, que no tiene nada Okey. que ver con esto, pero No, pero hablaba sí, con todo tiene que ver, mujeres, ¿no? Todo todo tiene tiene que que ver ver. con mujeres líderes. Y fíjate que algo que coincidíamos todas, pero coincidían a las que entrevisté, no fue fácil su conciliación del trabajo y la familia. O sea, es decir, es un reto enorme, porque ser líder, te estar en los primeros espacios, encabezar causas, pero también encabezar una empresa, encabezar un espacio en el gobierno, encabezar, ser, no sé, legisladora, implica también ceder espacios para lo personal. Entonces, muchas Sí, de las mujeres, la mayoría, es ver cómo acomodas, porque por una parte estás liderando.
estás fortaleciéndote, estás en lo público y por otra parte sigues teniendo las mismas obligaciones en el espacio de lo privado, Claro. desde la carga del trabajo doméstico y si tienes con quién te apoye o a quién pagar, de todas maneras tienes que estar supervisando hasta llevar a los niños pues al médico, hasta checar que si las calificaciones van bien o mal, creo que todas estamos en eso. Es decir, es estas dobles y triples jornadas que nos hacen muy exitosas, pero que también tenemos que reflexionar que tienen este reto enorme de compaginar la vida pública y la privada. Esa es una y la otra es, hay que decirlo, que las mujeres que estamos en espacios de decisión también vivimos con un poco de culpa. No todas, no siempre, a veces lo hemos ido resolviendo poco a poco, pero hay mucha culpa. Hay culpa de lo que dejas, hay culpa de lo que estás cediendo, hay culpa de las horas que le quitas a tus hijos, hay culpa de lo que te estás perdiendo, hay culpa porque la sociedad también nos genera mucha culpa de lo que nos correspondía en teoría nada más a nosotras. Hoy tenemos que compartir, hoy tiene que ser una sociedad de cuidados importante, pero también de corresponsabilidad. Pero fíjate que estas mujeres líderes, muchas líderes, y que además las vamos a ver pasar por aquí a muchas de ellas, se enfrentan a enormes, pues de alguna manera, momentos complejos, ¿no? De decir, ¿qué hago? Y bueno, muchas de las líderes es porque han logrado sobrevivir a ello, pero hay muchas mujeres que han tenido que salir del mercado laboral porque decidieron que no era compatible lo público y lo privado. Tenemos que hacer que sí sea compatible, que sea igual y que sea más parejo. Entonces, bueno, creo que tener a mujeres líderes va a ser bien interesante porque vamos a hablar de muchas cosas cotidianas, de muchas, pues de muchos retos enormes, pero también de enormes satisfacciones, porque yo creo que entre nosotras, cuando nos apoyamos, nos volvemos muy fuertes. Quiero reconocer desde aquí, desde este espacio, desde este podcast, a las maravillosas mujeres que son parte de esta colectiva, nuestras presidentas estatales, nuestras presidentas de comisión, nuestra presidenta internacional, nuestra directiva, las mujeres que todos los días, las mujeres de todos los días que están aquí, que algunas están aquí acompañándonos hoy, Debbie, que están en estos espacios y que hacen que esta colectiva no solo se nutra, se fortalezca, tenga fuerza, sino que además hace que más mujeres se sumen en diversas causas. Así es, así es. La verdad es que es un honor pertenecer a una colectiva como esta, llena de mujeres tan poderosas en todos los sentidos, ¿no? No nada más hablamos de un poder, de un puesto importante, sino poderosas en todos los sentidos por todo lo que hacen y por, como dices, ¿no? O sea, todo lo que de repente uno, no sé si se diga bien sacrificar, pero sí también uno, de todo lo que pasas para poder hacer también lo que te haga sentir bien como mujer, ¿no? Y seguir cumpliendo en tu casa y seguir cumpliendo como esposa o como hermana, o como hija o como no, o sea, todos estos roles que como comentas, pues no se pueden dejar de lado, ¿no? Pero es increíble esto y por supuesto que es un honor pertenecer a esta colectiva y de igual manera agradecer a todas las que han estado haciendo posible este primer episodio del podcast porque es algo padrísimo y de verdad se agradece mucho el esfuerzo de todas y todos los que estamos aquí para hacerlo en este primer episodio y que vendrán muchos, muchos más. Vendrán muchos más y de verdad que es un gusto. Las mujeres líderes hoy tenemos un enorme reto, lo decíamos de compaginar, pero también tenemos el enorme reto de seguir venciendo el silencio, levantando nuestra voz, siendo fuertes. Creo que el reto que tenemos también las mujeres es de perderle miedo al poder. O sea, de sentirnos cómodas con el poder, de sentirnos cómodas con el liderazgo y de saber también que tenemos la capacidad para ser líderes en igualdad o mejores circunstancias, de alguna manera de incidir que los hombres y que tenemos que romper muchos techos de cristal, que tenemos que hacer muchas transformaciones, que tenemos que romper muchas cuestiones culturales, pero que vale la pena tomar. Yo te diría, por una parte, ser líderes, pero también, por otra parte, tomar causas. Claro. O sea, las causas son lo que le da sentido a las cosas que hacemos. Las causas que tú te sientas al final del día, al final del año, al final de tu vida diciendo, bueno, yo empujé esto, yo luché por esto y puse mi pequeñito granito de arena para hacer una transformación en algo que valía la pena y para que mis hijas, mis hijos, las generaciones que vienen estén en otras circunstancias.
Pues ya estamos entrando a la recta final, Clau, de este podcast, Vencer el Silencio. Pero antes de irnos, estaría increíble que les diéramos algunas recomendaciones a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo con estos temas importantes en estas fechas. Por ejemplo, ¿en dónde podrían seguir como las actualizaciones de todo esto que se ha hecho y se ha logrado para las mujeres? Yo creo que hay varias recomendaciones que hacer. Quizá una de las recomendaciones es que tenemos que revisar muy bien todas las reformas que ya pasaron, las reformas constitucionales de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además van a impactar y que tenemos que estar revisando. Y también estamos muy atentas desde la colectiva 50+1 a la ley de cuidados. Es un tema, Sí. como platicábamos, muy importante para todas y todos, pero particularmente para nosotras las mujeres, porque cuidar es, por supuesto, muy importante, es un derecho humano, pero también tenemos que ver la manera en que sea un mecanismo de apoyo para todas las mujeres que desde el Estado se asuma y también el tema de la corresponsabilidad, pero por eso creo que estar atentas a esto, vamos a estar desde la colectiva, pero creo que vale la pena que todas las mujeres que nos escuchan estén atentas a este tema. Así es, y así que, bueno, y aparte hay un chorro de portales seguros, sobre todo, donde pueden estar al pendiente de esto. De esto, y yo creo que también, bueno, vamos a ver, viene una etapa interesante de cómo es la primera vez que se va a votar el Poder Judicial. Así es. Va a ser interesante, pero hay que ver cómo están las mujeres en esto, cuántas mujeres van a estar representadas, cuántas mujeres van a jugar, y creo que va a ser muy interesante. ¿Y te acuerdas que habíamos comentado, querida Debbie, vale la pena hacer algunas recomendaciones? Y tú me comentabas de un libro bien interesante recomendado Sí, para sí, este mes. sí. Fíjate que hay un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks. ¿Y por qué leer este libro? Bueno, principalmente es un libro accesible, ¿no? Es un libro accesible de leer y explica claramente la importancia del feminismo, que no es solo para mujeres, sino para toda la sociedad. Así que creo que es un libro que pueden leer, es un libro claro, es un libro que se da a explicar muy bien. Así que bueno, pues este libro es La una buena recomendación. recomendación de este podcast. Así Y es. bueno, también, Debbie, habíamos comentado muchas recomendaciones de, de cine, de documentales importantes, Sí, sí, pero creo sí. que uno que podemos encontrar muy abiertamente y muy duro, eso sí, sí, sí hay que verlo con, híjole, Con con esta precaución y advertencia de que de que es es un un documental documental fuerte. muy duro, las 3 muertes de Marisela Escobedo, la lucha que dio Marisela Escobedo por la justicia, tremendo, ¿no? Tras el feminicidio de su hija. Es un documental además basado en una terrible y desafortunada historia real que además vemos repetirse y que refleja también la realidad de género y las revictimizaciones, pero además cómo a veces no los retos que pasan también las madres buscadoras, las madres que se enfrentan, las mujeres que levantan la voz, y por eso es tan importante que todas nos unamos en estas causas y en estas luchas. Y nuestra recomendación de esta semana, bueno, pues sería, por supuesto, las 3 muertes de Marisela Escobedo. Así es, así que bueno, pues ya tienen algo que leer, algo que ver y obviamente algo que escuchar, pues obviamente este podcast que se llama Vencer el Silencio. Así que bueno, pues ya ahí tienen las Oye, recomendaciones. Debbie, no quiero dejar de recomendar que busquen también nuestra canción, que se Claro. llama justamente Vencer el Silencio y que ha sido muy importante y que además es muy pegajoso, les va a encantar y que puedan buscar la canción Vencer el Silencio, que además un gran cantautor, Bruno Danza, nos hizo justamente para promover esta visión de que la denuncia es importante, de que vencer el silencio es importante, pero solo se logra vencer el silencio cuando estamos unidas. Así es, así es. Pues ahí está, Clau. Son muy buenas recomendaciones. Ahí tomen nota. Y obviamente todo esto y mucho más lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales. Que bueno, pues vamos a darlas de todos modos. Ahí las van a encontrar Y además estamos pues en nuestros estrenando Facebooks. TikTok. Claro. Estamos estrenando TikTok. Les invitamos a que además de todas las redes en las que nos puedan seguir, por supuesto que está el TikTok y además es muy importante porque estamos subiendo cosas de actualidad permanentemente. Estamos subiendo también no solo los eventos, sino muchas demandas, muchos Sí. boletines. Estamos subiendo cosas interesantes en las redes de 50+1 y por supuesto también les pedimos que a través de ellas nos sugieran temáticas importantes que tocar y temáticas también y mujeres
que entrevistar para este podcast. Sí, a quien quieren que tengamos aquí de invitadas. Así que bueno, pues síganos por Facebook como 50+1, por X como 50+1 MX, estamos en Instagram como 50+1 Nacional, YouTube 50+1 y TikTok colectiva 50+1 Nacional. Así que bueno, de donde nos van a encontrar, ¿eh? No hay de otra. Este es solo el comienzo, es el comienzo de vencer el silencio, es el comienzo también de poder estar juntas para contar nuestras historias, nuestras causas, nuestras luchas, para evidenciar los liderazgos y también para fortalecerlos y para fortalecer muchas causas que tenemos en común, sobre todo en el tema de la igualdad, de la lucha contra las violencias y de las transformaciones culturales tan necesarias, Debbie, y que queremos también ser partes de 50+1 de esto. Así es, Clau. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que vio y se unió a esta transmisión y a este nuevo episodio de Vencer el Silencio. Y pues los esperamos en el siguiente. Muchísimas gracias. Y pues yo soy Debbie García. Yo soy Claudia Corichi, presidenta nacional de 50+1, y nos da mucho gusto arrancar Vencer el Silencio con todas y todos ustedes. Nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias a todos. 50+1